Hi everybody. Hola a todos, hoy es martes, 23 de junio de 2026, y nuestro querido amigo, nuestro hermano John Helmer, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, John. Welcome back, John. Gracias. Encantado de volver, David. John, finally we had the second round of negotiations between Iran. John, por fin tuvimos la segunda ronda de negociaciones entre Irán y Estados Unidos sobre los temas mencionados en el memorando de entendimiento, el documento que firmaron. Sí. Y cuando hablamos de los problemas básicos, de los principales desacuerdos entre ambas partes, está el caso del Líbano, que fue ampliamente negociado y debatido en la reunión que mantuvieron. Y si miramos cómo J.D. Vance está, de alguna manera, redefiniendo la política exterior, quizás sea porque mucha gente es muy pesimista con lo que pasa en Washington y no quiere creer que haya un nuevo impulso, un nuevo ambiente en Washington para cambiar el rumbo respecto a Asia Occidental. Pero algo, especialmente en lo que se refiere al Líbano, está ocurriendo. Y esto fue lo que dijo J.D. Vance en respuesta a la conversación que mantuvo con la parte iraní. ¿Esperaban que los iraníes convirtieran el Líbano en una pieza tan clave como finalmente lo hicieron? ¿Y cómo describiría usted los avances en el Líbano? Sé que el señor Araghchi dijo que el progreso era muy bueno, pero ¿cuál es su valoración? Sí, yo también lo describiría como un progreso muy positivo. Quiero decir, lo que queremos es un alto el fuego regional, ¿no? Queremos que Hezbollah deje de disparar contra nuestros amigos en Israel. Queremos que los israelíes puedan vivir en paz. Y también queremos asegurarnos de que cuando ocurren cosas, no se descontrole la situación hasta convertirse en una escalada mayor. Así que hemos sido, creo, bastante eficaces a la hora de establecer lo que llamamos un mecanismo de desconflicto. Pero en realidad de lo que se trata es de que cuando pasa algo, las partes hablen entre sí. A veces, ya sabes, se da un poco el problema del huevo y la gallina. Tienes un oficial joven que lanza un dron sin la aprobación del mando superior. Y claro, Israel tiene que responder a eso. Pero a veces esa respuesta podríamos tener una situación mejor y más pacífica si Israel respondiera en el marco de una conversación que ya está en marcha entre Hezbollah, Líbano, Israel y otros socios de la región. Hasta prácticamente las 4 de la tarde de ayer, hora de Bergenstock, no existía un mecanismo real para mantener esas conversaciones, y fue entonces cuando lo pusimos en marcha. Así que lo que intentamos decir es, ante todo, que Israel y cualquier otro país de la región tienen derecho a la autodefensa. Pero queremos asegurarnos de que todos ejerzan ese derecho en un contexto en el que estemos hablando de cómo reducir las tensiones, en lugar de dejar que los conflictos se descontrolen. A veces, lo que ocurre es que si el conflicto se descontrola, eso acaba siendo peor para la autodefensa de todos y peor para la seguridad de todos. Por eso hemos puesto en marcha un proceso para asegurarnos de que esa escalada no se produzca. Y de hecho ya se empiezan a ver los resultados. En las últimas 24 horas, probablemente haya sido el periodo más tranquilo que hemos tenido. La situación en Líbano, en las 24 horas anteriores, también fue bastante buena. Obviamente hubo algunos tiroteos hace unas 72 horas. Así que esto sigue siendo un trabajo en curso, pero lo que hemos hecho es organizar la operación de manera que podamos garantizar que no se descontrole en el futuro. Mira, John, 2 cosas. Hace apenas un par de horas tuvimos un informe desde Líbano que decía que había algún tipo de enfrentamiento. Los israelíes atacaron a la gente que estaba en la fortaleza de Ali Taher, porque hubo una gran pelea entre Hezbollah libanés e israelíes. Querían evacuar los cuerpos de las personas que murieron en esa zona, y los israelíes les dispararon. Eso está ocurriendo ahora mismo. Pero lo importante de lo que dijo J.D. Vance es que por primera vez están definiendo un nuevo mecanismo entre Irán y Estados Unidos. Él lo dijo, y eso es algo nuevo. El segundo punto es que de alguna manera Estados Unidos está reconociendo el derecho a la autodefensa, no solo de Israel,
sino también del Líbano. Y eso significa que lo están reconociendo también para Hezbollah. Hezbollah tendría derecho a la autodefensa. ¿Cómo interpretas tú eso? ¿Qué lectura haces de esa posición? What is your understanding of that? What is your interpretation of that? Bueno, tengo que decir que no. Vance no está reconociendo que Hezbollah tenga derecho a la autodefensa. Reconoce que el gobierno libanés sí lo tiene, y eso es distinto. Pero déjame plantear las preguntas importantes que acabas de mencionar, y nuestro público ya ha escuchado bastante de lo que Vance ha dicho en Suiza. Quiero asegurarme de que todos entendamos bien a quién se está dirigiendo realmente. Como ya hemos comentado aquí, el vicepresidente Vance está ahora haciendo campaña de forma muy agresiva y con mucha urgencia para convertirse en el próximo candidato republicano a la presidencia. Tiene que hacerlo, y tiene que demostrar de manera visible que domina los temas clave que preocupan a los republicanos, tanto a la base del movimiento MAGA, que apoya a Donald Trump y a su hijo como sucesores, como al Partido Republicano en general, y también a los votantes que spritat nas y los cas. Vance tiene que ganárselos y hacerlo rápido, y además tiene que parecer que está al mando. Así que está hablando para el público estadounidense, eso es lo importante, no para el público iraní ni para el resto del mundo. En segundo lugar, es muy importante, y en el mundo de los podcasts tendemos a olvidarlo, ver nuestro espacio como algo más amplio que el de los votantes de Estados Unidos. La realidad es que a los votantes estadounidenses no les importa si alguien o todos mueren en Oriente Medio. En las encuestas más recientes, si sales de tu casa o de tu piso y preguntas a tus amigos, muy poca gente, votantes estadounidenses y desde luego nadie cercano al Partido Republicano, considera que la guerra en Oriente Medio sea importante. No es un tema relevante. ¿Y cuáles son los temas importantes? El primero, la corrupción en la política. El papel del dinero en la política se ha convertido en un tema público dominante entre los votantes de Estados Unidos. Hablamos mucho de ello. Volveremos sobre el asunto, porque la presencia de Jared Kushner en Suiza y lo que Vance dijo sobre él es totalmente corrupto. Bien, eso es lo primero. Lo segundo es la inflación, el coste de la atención sanitaria, y si, en caso de estar en riesgo de morir, acabarás muriendo porque no hay atención hospitalaria. La atención hospitalaria, la inflación y la expansión del presupuesto federal son los temas clave. Más de 2/3 de los votantes estadounidenses tienen eso en mente. Así que de eso estaba hablando Vance. Esa es la parte importante. Para su futuro político, para el Partido Republicano, frente a los demócratas, está hablando del coste de la atención sanitaria, de la inflación y del déficit del presupuesto federal. Ahora, la desaprobación neta del presidente Trump ha ido subiendo, justo cuando esas llamadas conversaciones de paz parecen estar ganando fuerza y tracción. ¿Y por qué pasa eso? Porque los votantes estadounidenses no ven ningún impacto de lo que ocurre en Oriente Medio, y desde luego no en el Líbano. Pero sí ven la conexión entre el estrecho de Hormuz y el precio de llenar el depósito, el coste de las materias primas y el de la sanidad. De eso hablaba Vance. El voto a Vance está ligado primero a Trump, segundo al precio del petróleo y tercero a la situación interna en Estados Unidos. Y no es una opinión mía. A los votantes no les importa lo que ocurra en el Líbano. Primero. Segundo, desde el punto de vista táctico, lo que Vance acaba de hacer es decir, vamos a resolver el tema del Líbano. De hecho, vamos a resolver también el tema del estrecho de Hormuz. Y resolveremos las sanciones a Irán a base de una serie de foros de conversación. En los periódicos los llaman una unidad o célula de desconflicto para el Líbano. Nosotros lo llamaremos un comité de alto nivel para supervisar el desarrollo de los puntos del memorando de entendimiento, un grupo técnico de trabajo para tratar los asuntos nucleares, y una nueva junta especial de revisión que estará dominada por Kushner para debatir y controlar la liberación de los activos iraníes. ¿De acuerdo?
Ahora bien, tengamos presente, ya llegaremos a eso en un momento, que en Teherán hay diferencias entre facciones. Puedes ponernos al día, a mí y a nuestra audiencia, sobre cómo ven ellos de forma diferente esas reuniones que parecen más bien charlas. Básicamente lo que se ha hecho en Suiza es aplazar todos los acuerdos a futuras conversaciones. Ahora bien, ¿qué fue exactamente lo que dijo Vance, sobre el conflicto en Líbano? Primero, él no insiste ni afirma que exista ningún acuerdo sobre la retirada de las tropas israelíes del Líbano. Así que, según lo plantea, si una persona de bajo rango lanza un dron, se refiere a Hezbollah, no quiere decir que Hezbollah forme parte del gobierno libanés, y mucho menos de toda la administración comunitaria del país. Lo que quiere decir es que la política de Estados Unidos significa exactamente lo mismo que la política israelí. Hezbollah debe ser destruido. Ahora bien, en la medida en que Irán ha vinculado la supervivencia de Hezbollah y la retirada de las fuerzas israelíes del Líbano a una resolución del conflicto entre Irán y Estados Unidos, que a su vez controla el estrecho de Hormuz, que a su vez controla el precio del petróleo, que a su vez determina el futuro de Vance, todo eso está conectado. Todo está ligado, ¿ves? Así que, cuando Vance dice que habrá un mecanismo de desconflicto, lo que quiere decir es que los israelíes seguirán ocupando el sur del Líbano. Si hay disparos que ellos mismos pueden provocar, la culpa será de Hezbollah. Y en el futuro, lo que tendremos será gente hablando por teléfono, echándose la culpa unos a otros. Esto no es una solución. Y lo que parece haber ocurrido es una concesión muy importante por parte de Irán al aceptar el llamado alto el fuego, un alto el fuego o una pausa en todas las operaciones militares, dejando a todo el mundo en su sitio. Y eso, a su vez, deja a Hezbollah expuesto a ataques en otras zonas del Líbano, especialmente desde el lado de la frontera siria. ¿De acuerdo? Así que creo que hay que tomar los resultados de las conversaciones en Suiza con una buena dosis de realismo político interno. A los estadounidenses no les importa si ocurre un genocidio en Oriente Medio, sea contra los palestinos, los libaneses o los iraníes. Les importa primero lo que pasa con su bolsillo. Y segundo, Vance sigue hablándoles a ellos antes que a nadie. Por cierto, también dijo que durante las conversaciones en Suiza consultó varias veces con los israelíes. Habló más con ellos, es decir, con el gobierno de Netanyahu, que con toda la gente en Estados Unidos. Pero sabe lo que hace en Estados Unidos. Así que tenemos que ser realistas y darnos cuenta de que Vance cree que el imperio estadounidense, por así decirlo, está ganando terreno en Oriente Medio. Y no está haciendo ninguna concesión en los temas clave para Irán. Ahora bien, lo que Irán también ha aceptado, me refiero a Mohammad Ghalibaf, el jefe de la delegación, y al ministro de Exteriores Abbas Araghchi, que es el segundo en la delegación, es este esquema de seguir dialogando. Reuniones para hablar y poco más. Sigamos. Ahora bien, parece que han hecho varias concesiones importantes, y no solo en lo que respecta al Líbano. Da la impresión de que han aceptado, porque lo dijo Vance, que los inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica entren en Irán antes incluso de que empiecen las conversaciones técnicas sobre cuestiones nucleares, o al menos sin que se haya alcanzado ningún acuerdo. Los inspectores de la OIEA son espías de Occidente. Eso está clarísimo. Y aún así parece que Vance lo ha exigido y la parte iraní lo ha aceptado. Esos inspectores van a entrar ya, más pronto que tarde. Primero. Segundo, Vance ha anunciado un plan de Jared Kushner. Lo llamó así, el plan de Jared Kushner. Ese plan consiste en que los activos iraníes,
el dinero en efectivo en los bancos cataríes, esos ingresos del petróleo acumulados en Corea del Sur y transferidos a Qatar, todos los activos iraníes que han estado bajo sanciones durante todos estos años, no se liberarán a menos que estén sujetos a un comité de control superior, una especie de foro de discusión en el que Kushner decide qué dinero se libera. Eso es un esquema de soborno. Y, según la descripción de Vance, Kushner compartirá ese poder con el emir de Qatar. Un doble esquema de sobornos para los estadounidenses y para los cataríes a cambio de que Irán recupere su propio dinero, cuando Irán lleva tiempo exigiendo un reembolso importante de $11.000 millones de sus fondos sancionados como pago inicial y otros $100.000 millones que llegarían después. Esa es otra gran concesión, y además se traslada a un foro de discusión. Hay más ejemplos, pero quizá me detenga un momento y luego me plantees más preguntas. Yeah. John, from Iranian side today, Iranian foreign ministers John, desde el lado iraní hoy, el ministro de Exteriores de Irán dijo que el OIEA no tiene permiso para ir a ninguna de las instalaciones nucleares iraníes que resultaron dañadas. Esta fue una pregunta concreta de la prensa, porque querían saber si iban a ir allí y a qué lugares exactamente. Él respondió que a ninguna de esas instalaciones dañadas, a ningún sitio nuclear, el OIEA puede acceder. Pero lo importante aquí es lo que dijeron desde el Ministerio de Exteriores iraní. Afirmaron que es imposible ir allí antes de resolver la situación con Líbano, el caso de Irán y los activos congelados. the case of Iranian frozen assets, and we have the sanction, the regime of Y tenemos las sanciones. El régimen de sanciones no depende del OIEA ni del Consejo de Seguridad de la ONU. Las sanciones primarias y secundarias dependen del Congreso de Estados Unidos. Estamos muy lejos de eso. Creo que por eso no vamos a ver inspectores del OIEA en Irán en un futuro cercano. Si van, puede que visiten algunos lugares, como la central nuclear de Bushehr, que está bajo control conjunto, ya sabes, con cierta participación de los rusos junto con los iraníes. Me alegra que se haya hecho esta aclaración, pero ¿ves por qué era necesaria? Vance lo dijo justo al revés. Es decir, en el momento en que se rompieron las conversaciones en Bergenstock, Vance dijo una cosa al electorado estadounidense y Arachi dijo algo muy distinto a los votantes iraníes. Y eso es muy importante. Ahora, pensemos en lo que se ha ganado y en lo que se ha perdido para los votantes iraníes, porque son fundamentales aquí y han estado sufriendo mucho, como todos sabemos muy bien. Desde el punto de vista iraní, desde el punto de vista de un votante, es razonable llegar a un acuerdo rápido que permita que el petróleo iraní fluya desde el pozo, pase por el almacenamiento en la terminal y llegue a los petroleros para su venta. Por eso es muy importante que se levanten las sanciones de Estados Unidos sobre el envío y la venta de petróleo iraní en el mercado internacional. De hecho, el Departamento del Tesoro estadounidense ha levantado la exención de sanciones, pero solo hasta el 21 de agosto, es decir, una liberación de 60 días. Al mismo tiempo, si lo miramos desde el punto de vista de Moscú, la exención para las ventas de petróleo ruso no se ha renovado. Así que Estados Unidos, que está en guerra indirecta con Rusia por Ucrania, no ha prorrogado la exención para Rusia, pero sí la ha extendido para Irán. Desde la perspectiva de Vance, eso se presenta como una medida para ayudar a bajar el precio del petróleo y, por tanto, el precio de la gasolina en casa. Eso fue lo que dijo a los votantes en esa rueda de prensa. To the voters in that press conference. That then takes us on to if Iranian oil. Eso nos lleva a lo siguiente. Si el petróleo iraní puede salir y los petroleros vacíos pueden entrar para recogerlo, el régimen del Estrecho de Hormuz ha quedado por el momento liberado tanto del bloqueo estadounidense como, desde el punto de vista de Estados Unidos, del control iraní. Ahora bien, si Irán, en una guerra de desgaste a largo plazo contra Estados Unidos, renuncia a su capacidad de presión sobre los votantes estadounidenses, también está renunciando a su capacidad de presión frente a los negociadores norteamericanos. Así que la pregunta es,
¿Qué se ha acordado exactamente sobre el estrecho de Hormuz? ¿Y quién gana y quién pierde con el estado actual de las conversaciones? Las conversaciones tratan de la liberación de fondos iraníes bajo control estadounidense, todavía, y de la liberación del petróleo iraní bajo control iraní, que eso sí es nuevo. ¿Y qué pasa con las reparaciones? Hablamos de, digamos, unos 20, 30 o 40 mil millones de dólares en pérdidas humanas y materiales en Irán. Mojtaba Khamenei lo ha dejado claro desde el principio. El pago de reparaciones es necesario. ¿Qué ha conseguido hasta ahora ese foro de debate sobre las reparaciones? Recordemos, como hemos intentado explicar, que la venta de casi todo el petróleo es una forma de reparación, ¿verdad? Generaría, más o menos, unos 20.000 millones de dólares al año para Irán si se aplicara por completo, descontando las excepciones para los países amigos. Si eso se ha suspendido, y durante los últimos 60 días se ha mantenido suspendido, ¿qué ha conseguido Irán a cambio en términos de una garantía de seguridad por parte de los estadounidenses, de los israelíes y de la coalición del Golfo, como Vance llama a los Emiratos Árabes? ¿Qué se le ha ofrecido a Irán como garantía de que la guerra no se reanudará y de que las reparaciones se pagarán? Pues bien, lo único que se ha dicho es que ese fondo de desarrollo multimillonario, digamos, de más de 300.000 millones de dólares, para Irán sigue sobre la mesa, pero aún está pendiente de negociación. Ningún compromiso ahí. Recuerda lo que ha dicho Trump. Eso no es dinero estadounidense, es dinero árabe, es decir, de Kuwait, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. Pero sobre todo, de Arabia Saudí, los Emiratos y Qatar, que están pagando reparaciones a un fondo de desarrollo en Irán. Bueno, de eso se podría hablar durante los próximos 100 años si no hay un acuerdo claro. El dinero se pone sobre la mesa sin que Jared Kushner cobre su comisión ni Donald Trump reciba sobornos. Así que me alegra oírte decir que el ministro de Exteriores Araghchi ha aclarado que los inspectores del OEA también tendrán claro el asunto de si no hay un peaje en el estrecho de Hormuz. ¿Qué tenemos entonces como compensación para Irán? Y por último, aquí no hay ningún compromiso de que Estados Unidos vaya a retirarse de sus bases en Oriente Medio, antes del Golfo. Esta es una parte fundamental, ¿verdad?, de la futura seguridad de Irán frente a una guerra permanente con Estados Unidos e Israel. Si Estados Unidos logra reconstruir su red de radares, mejorarla, si los Estados Árabes, los Emiratos, financian todo eso, y si las fuerzas estadounidenses permanecen en sus bases, ¿qué se ha conseguido realmente aquí? Estados Unidos no ha sido expulsado de la región. De hecho, la parte árabe de la región, que teme a Irán incluso más que antes, probablemente, según piensa Washington, comprará cada vez más protección estadounidense. Así que todo esto son, como decía, maniobras para seguir hablando, sin que parezca que se ha logrado un avance importante, concesiones a las condiciones de Irán. Puede que eso funcione muy bien políticamente dentro de Estados Unidos, aunque los votantes estadounidenses lo vean con escepticismo. Pero el señor Araghchi va a tener que dar muchas más explicaciones en Irán sobre lo que ha cedido y lo que ha conseguido. Sí, John, justo después de que la delegación iraní llegara a Irán, fueron a Omán. Tuvieron una reunión. Y ahora mismo, hace apenas unos momentos, hemos sabido que hay un nuevo comunicado de los iraníes y del gobierno omaní, en el que insisten, subrayan, que el nuevo mecanismo en el estrecho de Hormuz se establecerá sobre la base de un nuevo sistema de tasas, un sistema administrativo, o como ellos lo llaman, un sistema de servicios. Pero va a suceder. Está confirmado y el nuevo comunicado acaba de publicarse. Creo que el estrecho de Hormuz es el punto más importante en toda la comunicación sobre lo que está ocurriendo. Irán y las dos partes han definido el nuevo mecanismo. Parece que están, o al menos en proceso de definirlo, y que ambas partes han acordado el nuevo sistema.
Sí, y por otro lado, si miras a J.D. Vance, decías que el año 2028 es muy importante para él. Sí, porque básicamente está haciendo todo lo posible por mejorar su posición. Si vemos lo que ha hecho en los últimos 4 días, por ejemplo, ha participado en varios podcasts en Estados Unidos para comunicarse con su base, con esa gente que votó por Donald Trump, la base republicana MAGA. En esencia, intenta reunirlos a todos, motivarlos a votar, a volver al punto en el que estaban antes de que empezara la guerra. Pero lo que está ocurriendo es que, aunque mencionabas que al pueblo estadounidense no le importa lo que pasa en Oriente Medio, como bien señalabas, el estrecho de Hormuz está afectando a la economía de Estados Unidos y está ejerciendo presión sobre Donald Trump. ¿Cómo ves la forma en que Irán ha utilizado el estrecho de Hormuz para presionar a Estados Unidos en el caso del Líbano? ¿Y hasta dónde crees que pueden llegar? Porque hoy hablé con el profesor Miranda y me dijo que si Israel, porque Israel está atacando de alguna manera al pueblo libanés, y hay disparos, pequeños focos y grandes focos de fuego. Bueno, básicamente lo que me dijo al final fue que si esas cosas siguen ocurriendo una y otra vez, Irán atacaría a Israel, que no se trataría solo del estrecho de Hormuz, sino que el ataque sería directamente contra Israel. ¿Y crees que la administración Trump sería capaz de manejar eso antes de llegar a una guerra? ¿O quizá estaríamos ante una nueva ronda de conflicto entre Irán e Israel? Hay varios puntos distintos que me gustaría abordar ahí. Primero, hay una cuestión que los iraníes tienen que resolver entre ellos, no necesariamente en público, y es si el verdadero elemento disuasorio frente a una posible ocupación del Líbano por parte de las fuerzas israelíes o frente a nuevos ataques de Israel contra Hezbollah es un ataque iraní directo a Israel, o más bien una represalia iraní, digámoslo así, una represalia contra bases estadounidenses y bases árabes que acogen a Estados Unidos en el Golfo. A mí me parece que es lo segundo, no lo primero. En otras palabras, Estados Unidos va a controlar a Israel si las acciones israelíes en el Líbano o contra Irán ponen en riesgo el proceso electoral presidencial, las elecciones legislativas de noviembre y después la sucesión presidencial. Recordemos que Vance se presenta porque sabe mucho más que la mayoría de nosotros sobre la capacidad de Donald Trump para seguir dirigiendo el gobierno. Él es consciente de sus limitaciones médicas. Por eso hay cierta urgencia por parte de Vance en hacerse muy visible ahora y presentarse, por así decirlo, como el padre de este acuerdo. Sí, reconoce el mérito del llamado acuerdo de Trump, pero al final es él quien gana o pierde, tanto en las elecciones de mitad de mandato como después, en la carrera por la sucesión. Así que la pregunta es, ¿cómo calcula Irán que puede mantener su economía y su defensa del Líbano frente a Estados Unidos y no frente a Israel? Si tengo razón, básicamente a los votantes estadounidenses no les importa si Israel está matando a miles de libaneses o palestinos cada día. Les importa no si Israel responde a un ataque iraní, sino si es Estados Unidos quien lo hace. Y eso se refleja, por ejemplo, en si se abre o se cierra el estrecho de Hormuz, ¿de acuerdo? Perdona que te interrumpa, John, pero hicimos una afirmación, tú la hiciste y yo la confirmé, diciendo que al pueblo estadounidense no le importa lo que pasa en Oriente Medio. Y sabemos que a mucha gente sí le importa lo que ocurre en Palestina, lo que pasa con el pueblo palestino, pero tú te referías en concreto a las personas que votaron por Donald Trump, ¿verdad? Ese es el punto. Adelante. Y más claramente aún, lo que se llama la base MAGA quiere ver firmeza por parte de Estados Unidos. Hay cierto grado de apoyo a los objetivos judíos, israelíes y sionistas dentro de esa base. Vance intenta compensar eso apelando a los votantes católicos, que son muchos más que los votantes judíos, aunque no gastan tanto en el apoyo a las campañas presidenciales, ¿verdad? Así que lo que ha estado haciendo Vance es destacar su catolicismo. Ha publicado un libro,
y ha defendido las posiciones del Papa León XIII sobre lo que constituye una guerra moral y justa frente a lo que es un comportamiento ilegal, criminal o inaceptable a nivel internacional. Criminal, internationally objectionable behavior, and genocide is one of those, though Vance hasn't gone that far. Y el genocidio es uno de esos temas, aunque Vance todavía no ha llegado tan lejos. Lo que dijo Vance, y de hecho lo comentamos la última vez, Nima, fue, y lo dijo en una entrevista con un periodista católico del New York Times, hablando sobre el cristianismo, que respecto a Israel, a la comunidad judía y al lobby sionista en Washington, dijo, no puedes resolver todos tus problemas de seguridad nacional matando gente. Lo repito, no puedes resolver todos tus problemas de seguridad nacional matando gente. Es una advertencia muy directa a toda la coalición de Netanyahu, que además se enfrenta pronto a elecciones, digamos, para octubre. Election soon, let's say by October, and there's only one candidate against that. Y solo hay un candidato que se opone a eso, resolver cada problema matando. No es Naftali Bennett, que también es candidato. Ha estado con Netanyahu en el pasado y fue primer ministro antes que él. Es Gadi Eisenkot, un antiguo oficial del ejército. Es el único candidato que, por así decirlo, se presenta contra la idea de matar como solución. Así que ahí es donde está Vance, y tienes razón en señalarlo. Primero tiene que ganar la nominación republicana, y tiene que contentar a la base de Trump y del movimiento MAGA. Es lo bastante duro, no cede nada, no regala dinero. Uno de sus lemas, por ejemplo, es redirigir el dinero iraní cuando se libere hacia los agricultores estadounidenses. Así que todo eso está ocurriendo. Sí, pero la cuestión estratégica crucial para Irán es la siguiente. Si mantienen el desgaste en marcha y el control del estrecho de Hormuz, entonces la amenaza de subir los precios internos y la inflación en Estados Unidos se convierte en un arma muy poderosa en Washington. Y es mucho más poderosa para Vance como candidato, más poderosa que cualquier cosa que pueda hacer el lobby israelí. Así que la pregunta pasa a ser, ¿cómo puede Irán, en la situación actual, demostrar que tiene el control del mecanismo de precios del petróleo mundial? John, acaba de pasar algo increíble. John, something amazing just happened. Yesterday I talked with Elijah Magnier. Yes. Ayer hablé con Elijah Magner. Sí, eso es. Estábamos hablando del caso del Líbano y de cómo Irán está presionando para lograr una retirada total de Israel del Líbano. Y cuando salimos, me dijo, fuera de cámaras, cuando ya no estábamos en directo, que al día siguiente escuchara lo que iba a decir el gobierno libanés, que iban a atribuirse el mérito de lo que Irán ha hecho en relación con la retirada de las fuerzas israelíes. Y justo ahora acaba de salir la noticia. El presidente libanés, Michel Aoun, ha pedido el fin de la ocupación israelí del sur del Líbano, diciendo que el país no aceptará nada menos que una retirada completa de Israel. Es la primera vez que habla en estos términos. Elisha me dijo ayer que iba a decir exactamente eso. Es increíble verlo. Bueno, esto es un acontecimiento importante. Es un cambio significativo, ahora que el presidente del Líbano ha vuelto de sus reuniones en Washington, donde no dijo eso en absoluto. Y mañana, si hay un pequeño reajuste de equilibrio en Washington y en Tel Aviv, ese presidente del Líbano volverá a cambiar de postura. No estoy criticando la interpretación del señor Magner. La política libanesa es tan flexible y cambiante como en cualquier otro lugar. Pero sí queda claro que la retirada total de las fuerzas israelíes del Líbano es la posición conjunta árabe, no solo libanesa, árabe e iraní. Entonces Vance tendrá que cambiar la suya. Pero recordemos lo que dijo. Estoy mirando mis notas para encontrarlo, para leeros las citas. Básicamente, en su informe afirmó que tú habías mostrado que Israel no tiene ninguna expectativa de mantener el sur del Líbano. Bueno, eso no es cierto. Está muy claro que desde luego el bloque de Netanyahu sí tiene esa expectativa. Pero lo que hizo Vance fue ponerlo como una condición. Dijo que el problema es que Hezbollah amenaza a Israel y que por tanto
para que Israel tenga seguridad, necesita esa llamada zona de seguridad en el sur del Líbano. Así que, desde el punto de vista de la negociación estadounidense, está lejos de estar decidido o cerrado que Vance o que Trump tengan la intención de impulsar la retirada total de Israel del sur del Líbano. Y recordemos lo que Trump publicó en su tweet. Southern Lebanon. And let's remember what Trump's tweeted. Never mind what the president of Lebanon has just said. It's No very importa lo que acaba de decir el presidente del Líbano. Es interesante que por una vez se esté alineando con Hezbollah. Es un cambio, sí, pero será temporal. En la política libanesa, como en todas partes, todo es temporal. Trump ha dicho que Hezbollah debe dejar de disparar contra Israel, ¿verdad? Y si no lo hace, añadió que Estados Unidos tiene opciones militares. Y Vance básicamente ha repetido lo mismo. Así que lo que tenemos ahora es un cambio táctico importante en Beirut. Desde una perspectiva antiimperialista o desde el punto de vista iraní, puede parecer positivo. Lo que no es tan bueno es cómo hacer cumplir esa retirada de Israel frente a una mayoría israelí considerable dentro de su propio país, en plena campaña electoral. Israeli majority inside their country facing election. And I don't know what the candidate Eisenkot's about. Y no sé qué va a decir el candidato Eisenkot sobre ese punto. ¿Está a favor de una retirada frente a Netanyahu? Ya lo veremos. Pero dice Vance, dice Trump, dicen ellos que quieren una retirada total de Israel para proteger la seguridad de Israel. No lo han dicho. Ni de lejos han llegado a decir eso todavía. Entonces, ¿cómo podría Irán hacer que se cumpla? Bueno, estamos repitiendo lo mismo. El estrecho de Hormuz, el control del movimiento de los buques, la seguridad de esos buques, que determina si entran o salen, los seguros y todos los demás asuntos relacionados con la apertura del estrecho. Y por último, la liberación tanto del petróleo iraní como del dinero iraní. Of both Iranian oil and Iranian cash. If the US continues to qualify Si Estados Unidos sigue reinterpretando todo lo que se acuerda a puerta cerrada en la sala de negociaciones, Irán tendrá que concluir que no puede confiar en nada de lo que digan los estadounidenses. No puede hacer concesiones, no puede llegar a acuerdos, no puede negociar en la mesa, porque los estadounidenses luego le dan la vuelta a todo y lo presentan con el sentido contrario. Y este es también un problema del que hablaremos más adelante. Para que Rusia negocie con el gobierno de Trump frente a Trump y frente a los europeos, es imposible negociar con ellos. Cierran un acuerdo con un significado y en cuanto salen de la sala, le dan la vuelta por completo. they reverse the meaning the minute they're out of the room. Yeah. John, John, no es justo, pero déjame obligarte a especular un poco sobre J.D. Vance, el futuro y el acuerdo. ¿Qué es más importante? ¿Presionar a Israel, forzar su salida del Líbano y conseguir un acuerdo? ¿O mantenerse al lado de Israel en Oriente Medio, en Asia Occidental, librando las batallas de Israel, las guerras de Israel y perder el 2028? En tu opinión, ¿cuál de esas opciones es más posible, más probable para J.D. Vance? Which way is more possible, more likely for J.D. Vance? Well, speaking as a once upon a time, Bueno, hablando como alguien que fue candidato hace ya mucho tiempo y que también trabajó en la Casa Blanca, alguien que conoce bastante bien las campañas políticas, aunque eso fue hace años, hay que entender que los candidatos presidenciales, y lo he dicho antes, son robots diseñados. La ingeniería que los mueve es una mezcla de cálculos sobre votos y dinero. Cómo atraer votos, cómo mantener el dinero para comprar esos votos. Así es como tienen que pensar. Es tan predecible como el uso de las armas por parte de un oficial militar, ¿de acuerdo? Ahora, lo que Vance tiene que hacer es reunir el voto no judío, digamos el voto cristiano, en el que está basando su campaña actual para la nominación, sin llegar a antagonizar demasiado a los votantes judíos. Pero en el fondo, lo que eso refleja es un cálculo, que si logra hacerse con la nominación republicana, ganará las elecciones, porque los demócratas están demasiado divididos y demasiado débiles. because the Democrats are too divided and too weak. Bear in mind that their front-running candidate for Tengamos en cuenta que su candidata favorita para 2028 es Kamala Harris. Así que los republicanos pueden, con razón,
ya sea Trump, Vance, Rubio u otro candidato, por ejemplo, pensar, podemos ganar a cualquiera que los demócratas presenten, al menos en esta fase del juego. Desde el punto de vista de Vance, lo primero y más importante es conseguir la nominación republicana, mantener unido al movimiento MAGA y evitar que Trump decida pasar la sucesión a su hijo. MAGA es una mezcla de cristianos pro-Israel, dinero judío en cierta medida, y una serie de otras corrientes de pensamiento en las que no hace falta entrar ahora. Vance no puede enfrentarse abiertamente a Israel. Go against Israel so openly. He has to hope that the election Tiene que confiar en que las elecciones en Israel den la victoria a Eisenkot, no a Netanyahu. Así le resulta más fácil decirle al movimiento MAGA, Netanyahu es la causa de vuestros problemas. Podemos ser duros con los árabes, tan duros con Irán como queráis que parezcamos. Podemos lograr victorias militares. Todos esos son los temas que Trump alimenta entre sus bases. Pero podemos atacar a Netanyahu, a Smotrich, a Ben-Gvir y a sus otros ministros. Así puede presentarlo como, no estoy en contra de Israel, ni de los judíos, ni del lobby sionista. Estoy en contra de Netanyahu. Puede hacerlo. Y de hecho Trump también ha llegado a amenazar con algo muy parecido. Así que esa es su primera consideración. La segunda es mantener a los votantes republicanos comprometidos y evitar que desaparezcan los votantes negros, asiáticos e hispanos que apoyaron a Trump y que están muy preocupados por la inflación, el coste de la sanidad, todos los problemas internos. Tiene que mantenerlos. Y lo hace poniendo el foco en los asuntos domésticos. En el fondo, lo que necesita es tiempo. No quiere que las negociaciones terminen. Quiere llevarse el mérito de mantenerlas en marcha, ¿verdad? Así que, si Irán no ejerce presión en el estrecho de Hormuz, ni sobre el precio del petróleo, ni sobre la inflación en Estados Unidos, Vance puede hacer sus cálculos. Puede defenderse perfectamente frente a los republicanos y también frente a las minorías dentro del propio Partido Republicano o dentro de su base de votantes. Ahora bien, lo que ocurra el 3 de noviembre será clave, porque eso ayudará a confirmar el cálculo que me has pedido que haga por él. Creo que él calcula, y se puede ver en la forma en que lo hacen los encuestadores republicanos que trabajan para Trump, como la empresa Fabricio y otros, que no van a perder el Senado. Perderán algunos escaños, sí, pero podrían quedarse con algo así como 51-49. Los demócratas ganarán terreno, claro, pero los republicanos no perderán el control del Senado. Eso por un lado. Por otro, lo más probable es que los demócratas consigan una mayoría ajustada en la Cámara de Representantes. Puede que los republicanos pierdan hasta 20 escaños nuevos. Las mayorías de control en ambas cámaras son tan ajustadas que la Casa Blanca siempre calcula que se puede gobernar incluso con mayorías estrechas en contra. Puedes ganarte a algunos, y eso es lo que pensará Vance. Ahora bien, para él es muy importante no perder su base cristiana, y también comprobar que no hay, digamos, un abandono del Partido Republicano por parte de las minorías a las que está intentando atraer. Tiene que recuperar el voto femenino frente al masculino. En el tema católico del aborto, pierde votantes mujeres en Estados Unidos y debe recuperarlas. Así que su cálculo, en respuesta a tu pregunta, es mantener su base electoral. Tengo que evitar la deserción dentro del Partido Republicano. Y veremos qué pasa el 3 de noviembre. Si las cosas salen como acabo de decir, una mayoría demócrata muy ajustada en la Cámara y una mayoría republicana también ajustada en el Senado, entonces Trump estará a salvo de un proceso de destitución. No habrá mayoría para eso. Y también estará a salvo de ser apartado mediante la enmienda 25 por incapacidad médica. Está a salvo de eso. Así que, entre noviembre y la convención del Partido Republicano de 2028, ¿cuál es la estrategia fundamental de Vance? Desgaste. Una guerra de desgaste contra Irán. Tiene que darle la vuelta al reloj del desgaste que Irán ha estado usando contra él. Seguir hablando, hablar sin parar.
Eso fue lo que dijo en Suiza. Y eso es justo lo que necesita ahora. He's said in Switzerland, that's what he needs now. Yeah. John, moments ago, Russian President Vladimir Putin said John, hace unos momentos, el presidente ruso Vladimir Putin dijo que Rusia está lista para iniciar negociaciones de paz con Ucrania basadas en los acuerdos de Estambul. Y añadió que todo lo que hace el régimen de Kiev es un intento de obtener ventaja para sí mismo al comienzo de esas negociaciones. Pero las realidades en el campo de batalla son completamente distintas. Nuestras unidades avanzan cada día. Echemos un vistazo a la situación en el frente en Ucrania. ¿Cuál es tu interpretación y cuál es la posición del presidente ruso? What is your understanding and the position of the Russian president? There's nothing new in what President Putin has just said. No hay nada nuevo en lo que acaba de decir el presidente Putin. Es cierto que hay un avance lento hacia el oeste en las 5 direcciones, con los 5 ejércitos en el frente. Lo que sigue igual es que la región de Donetsk no está completamente ocupada, no está totalmente bajo control ruso. La región de Luhansk, más o menos sí. Las regiones de Gerson y Zaporilla, no. Hay zonas importantes en esas regiones que legalmente forman parte ahora de la Federación Rusa, pero que no están bajo control ruso, están bajo control ucraniano. El problema sigue siendo que hay una escalada en el otro lado. La guerra de drones ucraniana se ha intensificado. Ya hemos hablado de esto antes. Drone war has escalated. We've talked about this before. And it's having significant publicity. Y está teniendo efectos importantes de publicidad, de relaciones públicas, de propaganda política y también efectos psicológicos y económicos significativos sobre la población rusa justo cuando van a las urnas del 18 al 20 de septiembre. Así que lo que tenemos que entender, si lo ponemos en los mismos términos de realismo político que he aplicado a Estados Unidos, a Israel y a Irán, es que debemos aplicar esas mismas formas de análisis e interpretación primero a Rusia. El presidente Putin habla de manera contradictoria, dice cosas opuestas al mismo tiempo. Todos los buenos políticos lo hacen, convencidos de que así pueden equilibrar distintos grupos de apoyo y mantener la mayoría. Ese es el punto más importante. Puede decir una cosa hoy y otra mañana, con matices diferentes. Entonces, ¿qué está diciendo realmente sobre las negociaciones? What is he really saying about the negotiations? And this is a crucial question in particular. Y esta es una cuestión crucial en política, un debate especialmente duro y encendido ahora mismo en Moscú. Por un lado, Putin ha estado diciendo, confío en Trump. Es muy amable felicitando a Trump por su cumpleaños. Hace todo lo posible por agradarle y complacerle. ¿Por qué? Por razones estratégicas. La estrategia es lo que se ha llamado la fórmula de Anchorage. Es el entendimiento que, según Putin, alcanzó con Trump en Anchorage, Alaska, en agosto del año pasado. El elemento clave de esa fórmula es que Trump ofrecía una garantía de seguridad de Estados Unidos para Rusia en Europa, no solo en el campo de batalla ucraniano. Ahora, en las últimas horas, el presidente Putin ha autorizado a su portavoz, Yuri Ushakov, antiguo embajador ruso en Estados Unidos, a decir que la fórmula de Anchorage ya no funciona. No podemos confiar en Estados Unidos, es decir, en Trump, para ofrecer esa garantía de seguridad. To deliver such a security guarantee. What's left out remains to be decided. Lo que queda por decidir aún está en el aire. La línea de Putin, digámoslo así, Ushakov, Dmitry Peskov, el portavoz, Kirill Dmitriev, el negociador especial con los estadounidenses, junto con los ministros de Política Interior, el ministro de Finanzas y la gobernadora del Banco Central. Todos ellos quieren una guerra más corta y una mejora en las relaciones con Estados Unidos. Y de hecho, nunca estuvieron a favor de la guerra desde el principio. En cambio, la otra facción, los servicios militares, el Estado Mayor, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Asuntos Exteriores, representado por Sergei Lavrov, y los servicios de inteligencia, creen que Estados Unidos y Europa se están uniendo para librar una guerra permanente contra Rusia. Y si el campo de batalla en Ucrania no puede ganarse de forma decisiva, continuarán en otros frentes. So the problem with Istanbul
Así que el problema con Estambul, y tú mismo señalaste que el presidente Putin se refirió a Estambul, es que en el año 2022 no había ninguna restricción sobre la guerra con drones. Ninguna, en absoluto. Por eso, el problema de seguridad para Rusia en Europa no se limita solo a Ucrania como plataforma para la guerra con drones, ni a la escalada de ataques con drones desde Ucrania hacia Rusia, contra Crimea, contra las carreteras, los ferrocarriles, las rutas de autobuses y las escuelas de las nuevas regiones rusas. El problema no es solo ese, sino también la expansión de la guerra con drones ucraniana hacia Alemania, que fabrica drones para atacar a Rusia, el Reino Unido, que hace lo mismo, Letonia, que también lo hace, y así sucesivamente. Latvia, which does the same, and so on and so forth. The entire NATO has become a platform. Toda la OTAN se ha convertido en una plataforma para este nuevo tipo de guerra, digamos, contra Rusia, que sigue siendo el viejo objetivo. Así que una prueba inmediata de si el presidente Putin está realmente comprometido con una solución militar en el campo de batalla de Ucrania es ver si va a recibir de nuevo a Stephen Witkoff y a Jared Kushner en el Kremlin para hablar del asunto. Ahora bien, eso es algo que Ushakov ha dicho repetidamente que Rusia está dispuesta a hacer. Está lista para recibir a Witkoff y a Kushner en el Kremlin en cuanto terminen su trabajo con el expediente de Irán. Pero eso es anatema para la facción de Moscú, que sostiene que Witkoff y Kushner ya demostraron en Irán que nada de lo que dicen es creíble, ni siquiera honesto. Son corruptos, son unos mentirosos. Son agentes del engaño. Y cuanto más participan, más, digamos, ambiguos se vuelven, por decirlo suavemente, respecto a Irán, menos deberían ser bienvenidos en Moscú. ¿Qué pueden aportar al Kremlin que no hayan entregado ya? Y si lo que han entregado es la llamada fórmula de Anchorage, los rusos ya no creen en ella. Así que la prueba inmediata de si hay algún cambio en Moscú no está en el avance en Occidente. Tiene mucho más que ver con el refuerzo de las flotas de petroleros rusas que están siendo atacadas en el extranjero, en alta mar. Pero hay que tener en cuenta que una de las cosas que Trump acaba de hacer es no renovar, ya lo dijimos antes, la exención para la venta de petróleo a Rusia. Se la ha concedido a Irán, pero no a Rusia. Anizek Distil. ¿Qué tienen que decir Witkoff y Kushner sobre eso? Respuesta, nada. Así que lo que tenemos que afrontar es si Rusia está dispuesta a aceptar, si el presidente Putin está dispuesto a aceptar esta nueva realidad, que él mismo reconoce que es demasiado evidente, y a asumir el hecho de que los rusos ahora sufren la inflación de la gasolina o benzina, como se llama en Rusia. Las ansiedades psicológicas que surgen cuando te vas a dormir sin saber si sonará una alarma de ataque aéreo, eso está creciendo. No lo subestimemos. Lo noto a través de la gente que trabaja conmigo. Lo noto en todas las conversaciones que tengo. Hay un efecto psicológico, no porque Rusia esté perdiendo la guerra, sino porque el precio que está pagando sigue aumentando. Y el ejército ruso tiene ahora la responsabilidad de defender el país de una forma nueva. Pero ¿cómo se negocia la seguridad frente a esta forma de guerra con drones, que no es un invento de Zelensky? Es una operación europea y estadounidense. Y si es así, la primera prueba será que Witkoff y Kushner no tengan nada que decir que no sepamos ya, y que no estén actuando de una manera que regule o reduzca el riesgo de la guerra con drones. Si son así, no serán bienvenidos en Moscú. Si eso ocurre, no se anunciará. Simplemente no harán la visita. La visita se podrá así es que petifapolidestva embraidithwal moth. Sí, muchísimas gracias, John, por acompañarnos hoy. Un verdadero placer, como siempre. Gracias, Nima. Estamos en un momento de muchísima inestabilidad en cada una de las capitales de las que hemos hablado. Y lo único que podemos hacer es pedir a nuestra audiencia que entienda que el nivel de realismo político no deja mucho espacio para la esperanza ni para una confianza mal situada.
Por eso, tengo ganas de ver el episodio de la próxima semana, digamos, para ver dónde estamos entonces y comparar cuánto ha cambiado respecto a las semanas anteriores. Sí, eso es. Tengo muchas ganas de ver de la semana de Mele. Please go to John. Por favor, visitad a John. Aquí, como veis en la pantalla, johnhelmer.net. Podéis seguir a John en su página web. Gracias, John. Gracias de nuevo, Nima. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. See you next week.